Hay sitios que son pura magia, ¿verdad? Lugares donde la historia y la leyenda se entrelazan de tal forma que ya no se sabe dónde acaba una y empieza la otra. Bueno, pues hoy nos vamos a uno de esos sitios, al mismísimo corazón de Toledo, para desenterrar una historia increíble, la de su dragón. Y no es ninguna metáfora. Si vais al claustro de la iglesia de San Román, os encontraréis con una urna de madera y dentro un hueso de un tamaño descomunal. Por si había alguna duda, una placa al lado lo deja bien clarito. Restos del Draco Toletanos. Estamos hablando de más de un milenio, 1300 años de una historia que se ha contado de padres a hijos en las callejuelas de Toledo. Una historia que mezcla la fe más profunda con el miedo a lo desconocido. Y todo por culpa de un hueso misterioso. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Qué hay de verdad detrás de todo esto? ¿Estamos ante la prueba de un milagro, la supervivencia de un mito o un fascinante malentendido histórico? Venga, vamos a meternos de lleno en este misterio. Porque claro, mucho antes de que llegara la ciencia con sus análisis, este hueso ya tenía su propia historia, una leyenda potentísima que le daba sentido a todo y que nació en los inicios del Toledo cristiano. La leyenda nos lleva de viaje al siglo VII. Imaginad la escena, el pánico total. Un dragón sale del río Tajo, empieza a devorar ganado y a aterrorizar a toda la ciudad. Pero el que sale a plantarle cara no es un caballero con su armadura, no. Es el obispo, San Ildefonso. Y su arma no es el acero, es la fe. Cuentan que la bestia se desplomó con solo oír el nombre de Cristo. ¿Así? ¿Sin más? La historia podría haberse quedado en eso, en un cuento para no dormir. Pero unos 600 años más tarde pasó algo que lo cambió todo. Algo que convirtió la leyenda en algo que se podía tocar, en un objeto sagrado. Nos plantamos en el año 1250. En plena reconstrucción de la iglesia de San Román, unos obreros que estaban trabajando en los cimientos se encontraron con algo que no esperaban en absoluto. Al desenterrar esos huesos gigantes más grandes que los de cualquier animal que conocieran, los monjes lo tuvieron claro. Tenían que ser los restos del dragón de la leyenda. No había otra explicación. Así que, ni cortos ni perezosos, cogieron el hueso, lo metieron en una urna, lo bendijeron y lo convirtieron en una reliquia. Y durante siglos, la gente peregrinaba para tocarlo, para pedir protección. Los soldados hasta juraban sobre él antes de ir a la batalla. Y aquí está la clave de todo, Durante siglos, a nadie, pero a nadie, le importó si el hueso era de un dragón de verdad o no. Su poder era simbólico, era la prueba física, palpable, de que la fe podía vencer al mal más terrorífico que uno pudiera imaginar. Pero claro, llegó el siglo XX, y con él una nueva forma de buscar la verdad. Una que ya no se basaba tanto en la fe, sino en las pruebas, en la evidencia empírica. En 1932, por primera vez en casi 700 años, esa reliquia sagrada se enfrentó al ojo de la ciencia. Un paleontólogo tuvo acceso al hueso para analizarlo y averiguar, de una vez por todas, de dónde venía. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. El veredicto científico fue un bombazo, fue tajante. El hueso no era de ningún dragón, era la costilla de un mamífero enorme, probablemente un elefante prehistórico, o, agarraos, incluso una ballena. Vale, entonces, ¿cómo demonios acaba la costilla de una ballena en mitad de Toledo? Pues la teoría más aceptada nos lleva a la época árabe. Parece que traían estos huesos fósiles como si fueran, curiosidades exóticas. Siglos después, cuando la población cristiana los encontró, los reinterpretó a través de sus propias creencias y claro, la conexión con la leyenda del dragón de San Ildefonso era perfecta. Pero aquí viene lo que a mí me parece más alucinante de todo. La Iglesia nunca negó el veredicto de la ciencia. Para nada. Al contrario, lo que hizo fue ofrecer una lectura más profunda. Vinieron a decir algo como, mirad, el valor de esta reliquia nunca fue biológico, siempre fue espiritual. Y esto nos lleva directamente al meollo de la cuestión, a la idea central de toda esta historia. Esa convivencia tan poderosa entre un hecho histórico, un hueso real, y el significado profundo que le da la fe. Para la gente de la Edad Media, el mundo era como un libro lleno de símbolos. El dragón no era solo un bicho gigante, no, era la personificación del mal, del pecado. El santo representaba el poder de la gracia divina, y enterrar ese monstruo debajo de una iglesia, pues imagínate, era el símbolo definitivo de la victoria del bien sobre la oscuridad. Así que al final da exactamente igual si el hueso es de un dragón, de un elefante o de una ballena. La verdad más importante de esta historia nunca estuvo en el objeto en sí, sino en el mensaje tan potente que transmitía, que el miedo se puede vencer, que se puede derrotar y enterrar. A lo mejor la leyenda del dragón de Toledo nunca fue una mentira. Simplemente nos estaba hablando en otro idioma. No el de la biología, sino el de la esperanza, el de la lucha contra el miedo.
Y de repente, esta historia de 1300 años nos habla del ahora, de nuestro presente. Porque, a ver, los dragones de hoy en día quizá no tienen escamas ni escupen fuego, pero el odio, la ignorancia o el miedo son igual de monstruosos. La pregunta que nos deja este hueso en Toledo es, ¿y nosotros? ¿Qué herramientas, ya sea la fe o la razón, vamos a usar para enfrentarnos a ellos?